Bueno, y en el cierre de Arriba Gente recibimos una vez más a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo para hablar sobre salud sexual. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? Muy buen día. Muy bien. Me alegro. ¿Qué temita hoy, respuesta sexual consumiendo marihuana. ¿Cuáles son los efectos de la marihuana en la respuesta sexual? Digo qué tema porque uno escucha muy comúnmente decir que por ser un desinhibidor, etcétera, etcétera, mucha gente lo aplica, lo utiliza como un elemento positivo para la relación sexual, ¿no? Sí. Justamente, eso es como una contradicción entre el mito acerca del consumo de la marihuana y la realidad sobre los efectos adversos que tiene sobre la respuesta sexual. Como toda sustancia psicoactiva, igual que el alcohol, en general las personas lo asocian justamente con una necesidad de experimentar sensaciones nuevas, más placenteras. Es cierto que se experimenta sensaciones igual que con el alcohol, sensaciones de relajación física, relajación mental, muchas veces una gran desinhibición, caen mucho los prejuicios sociales, los tabúes personales. Entonces las personas sienten que con esa relajación, con esa desinhibición, juega a favor del placer sexual. No es que se sienta en realidad mayor placer sexual, es como una percepción subjetiva de la experiencia, ¿no? La persona justamente al sentirse más liberada se expone también a quizás a prácticas sexuales que a veces son de riesgo, que antes quizás con más consciente y con el control de sus impulsos muchas veces no se animaba a experimentar. Eso también tiene la contracara de que son el consumo de sustancias psicoactivas, tanto la marihuana, el cannabis como el alcohol, también fomentan prácticas sexuales de riesgo y justamente porque las personas quizás se animan por primera vez a tener relaciones sexuales con desconocidos, sin la protección anticonceptiva adecuada, sin el uso del preservativo, expuestos a quizás embarazos sin desearlo, y lo peor es la exposición al contagio de infecciones de transmisión sexual. Que bueno, después muchas veces al otro día ya liberados del efecto del consumo, muchas veces nos dicen incluso los farmacéuticos que es muy común ir corriendo un anticonceptivo de emergencia. Claro. Y también lo vemos en nuestra clínica también, que es muy frecuente, por ejemplo, en el lunes, necesitar realizarse exámenes de laboratorio para descartar que no se hayan contagiado de infecciones de transmisión sexual. Entonces esa desinhibición también lleva, en definitiva, una irresponsabilidad. Exacto. Que para nada es aconsejable. Para nada, sí, por supuesto. Porque estamos hablando de posibles enfermedades de transmisión sexual, pero también uno se imagina hasta posibles prácticas sexuales también arriesgadas. Hoy en día es muy común escuchar que hay determinado tipo de juegos que han llegado a ser muy peligrosos hasta la muerte, en el caso tanto de hombres como de mujeres. O sea que puede existir una pérdida de la realidad y de la responsabilidad que se debe tener en ese momento. Sí, baja mucho el control de impulsos, baja mucho lo que tiene que ver con la percepción de lo que es adecuado, lo que no es adecuado, la autopreservación también de la persona en función de liberarse a experimentar mayores sensaciones de placer. Pero es una percepción subjetiva. Lo que dicen las investigaciones, que en realidad no hay muchas, es que a largo plazo, con un consumo abusivo, va a generar efectos adversos sobre la respuesta sexual. El consumo tiene también sus efectos negativos. Sí, por supuesto. Sí, lo vemos también en la consulta. Estamos hablando quizás no de un consumo más esporádico y recreativo, sino de un consumo más frecuente. Sí, el consumo problemático. ¿Qué aspectos negativos, por ejemplo, se experimentan? Y bueno, vemos, por ejemplo, que una de las consecuencias más negativas es que afectan no solamente la fertilidad, sino también, porque justamente afectan la función gonadal en sus dos funciones, que es la producción de espermatozoides y la producción de una hormona sexual, que es la testosterona. Vemos muchos casos con el consumo problemático de lo que se llama hipogonadismo, que es la disminución en la producción de esta hormona, que es la testosterona, que justamente tiene un rol fundamental en la libido sexual, en la función de la erección y de la eyaculación. Entonces los casos de varones que nos consultan por disfunción eréctil, porque no sienten la libido sexual, quizás como al principio del consumo, y que muchas veces les cuesta mucho eyacular y que eso compromete además la fertilidad, muchas veces la población no tiene en cuenta que va de la mano de ese consumo y que bueno, hay que empezar un tratamiento justamente de la mano primero con justamente abandonar el hábito tóxico y hacer un tratamiento para la rehabilitación progresiva de la función. O sea, hay una directa relación entre una cosa y la otra. Sí, totalmente. No, además también está, y uno lo ha escuchado en más de una oportunidad, en parejas constituidas, en matrimonios, el utilizarlo como placebo, pero llega un momento que la dependencia es tal
que no se puede tener una buena relación sexual si no está presente la marihuana. Totalmente. Eso, y a las personas les cuesta mucho poderlo decir, lo dicen en la consulta bajo secreto profesional. Y lo que tú decías, Humberto, que en realidad no potencia la función sexual, no potencia el placer y la experiencia sexual, sino que es subjetivamente interpretado como un afrodisíaco. En realidad es un placebo. Claro, ahí va, un tema como afrodisíaco. Tal vez amerite un capítulo aparte, pero algo de esa lógica también hay con las drogas sintéticas, ¿no? Sí, por supuesto. En cuanto a consumir drogas sintéticas, de las llamadas sintéticas, antes de un encuentro amoroso, ¿no? Digo... Muchas veces tiene que ver con la sensación sobre todo el varón o la mujer que de repente no tiene una adecuada respuesta sexual, perdón, nunca llegó al orgasmo, no tiene ganas de tener relaciones sexuales y buscan como una solución mágica. Y también el varón muchas veces por su inseguridad, por su falta de confianza, recurre igual que el alcohol, a una droga, a algo tóxico que justamente busca una mayor desinhibición y tendría que buscarlo realmente por otro lado que sea una solución definitiva. Bueno, muy bien, ha quedado más que claro una vez más con Rosana Pombo, psicóloga y sexóloga. En este caso, bueno, podríamos decir efectos adversos que termina teniendo en la respuesta sexual el consumo de marihuana. Muchísimas gracias, Rosana, Gracias a un ustedes, placer. como siempre, un gusto. Estamos en 10:30 en punto, ya nos tenemos prácticamente que despedir.